Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Luz Milady Jarabaguas, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. En el día de hoy me encuentro desarrollando la fase número 4 de análisis y reflexiones sobre el curso Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Mi actividad consiste en el video sobre la desaparición forzada en Colombia. Como primera instancia, podemos indicar que este caso corresponde a una violencia de derechos humanos, debido a que se trata de desapariciones forzadas de personas que no son combatientes y cuya desaparición se lleva a cabo en contextos no relacionados directamente con conflictos armados, internacionales o situaciones de guerra. Las desapariciones forzadas son una grave violación a la integridad personal, a la libertad y a la vida, elementos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Aunque en el video menciona el contexto de un conflicto armado interno, las desapariciones forzadas están directamente relacionadas con la violación de los derechos humanos, independientemente de la situación bélica. Haciendo énfasis en el contexto del caso, podemos indicar que en Colombia la desaparición forzada comenzó a aplicarse a diversos sectores de la población, como estudiantes, sindicalistas y miembros de la oposición política, especialmente desde la década de 1980. Esta práctica fue impulsada por los grupos paramilitares y en algunos casos con la complicidad del Estado como tal. Podemos decir que la desaparición forzada se convirtió pues en una herramienta para reprimir a la oposición y para generar temor en la sociedad. Debido a que pues muchas familias han buscado incansablemente a sus seres queridos, pero han sido rechazadas por las instituciones encargadas de garantizar la justicia. Como menciona en el video, pues hace referencia a la lucha de las madres de los desaparecidos que a pesar del dolor se han organizado para exigir justicia y visibilidad para las víctimas. Con relación a los actores involucrados, podemos indicar que tenemos de responsables los grupos paramilitares, el Estado colombiano, en algunos casos por omisión o complicidad, y actores armados ilegales son los responsables directos de las desapariciones forzadas. Con relación a las víctimas, podemos indicar que las víctimas de desaparición forzada son las personas de diversos sectores sociales, como lo son militantes de grupo político, de izquierda, estudiantes, sindicalistas y activistas de derechos humanos. Como personas protegidas podemos indicar que las víctimas eran los ciudadanos no combatientes, por lo que estaban protegidos por los derechos humanos y no deberían haber sido objeto de desaparición forzada. Las normas vulneradas en este video podemos indicar que hacen relación al derecho a la vida y a la integridad personal, es decir, derecho protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 3 y por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. También tenemos la prohibición de la tortura y tratos crueles, que consiste pues en la desaparición forzada seguida de tortura, constituye pues a una violación de estos derechos, como lo menciona en el artículo 5 de la Convención América sobre los Derechos Humanos. También podemos decir que otra norma vulnerada es el derecho a la justicia, que consiste en la falta de investigación y sanción para los responsables de las desapariciones forzadas, vulnerando los derechos a la justicia y a la reparación de las víctimas. Como otra norma vulnerada también tenemos el derecho a la verdad, debido a que pues la desaparición de personas sin esclarecimiento de los derechos vulnera el derecho de las víctimas y de sus familiares. Al saber la verdad, esto estaría relacionado con la resolución de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
Por otro lado, podemos decir que las obligaciones del Estado consisten inicialmente en prevenir y erradicar la desaparición forzada. Eh, Podemos decir que el Estado debe pues adoptar medidas para prevenir estos crímenes, así como para garantizar que las autoridades competentes investiguen y sancionen a los responsables. Otra obligación es garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Pues el Estado estaría obligado en garantizar que las víctimas reciban justicia, que se esclarezcan los hechos y que se proporcione medidas de reparación como se contempla en los acuerdos internacionales de los derechos humanos. Y por último, podemos decir que otra obligación del Estado sería la protección de las personas protegidas. Es decir, que el Estado debe asegurar la protección de las personas que podrían ser víctimas de desapariciones forzadas, promoviendo políticas de protección para los defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas. En relación a las recomendaciones de esta actividad, podemos indicar la siguiente. Empezaríamos por fortalecer la justicia transicional y las instituciones encargadas. Es decir, se deben garantizar mecanismos efectivos para la investigación de las desapariciones forzadas, especialmente dentro del marco de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Como segunda recomendación, tendríamos garantizar la reparación integral a las víctimas, es decir, implementar programas que incluyan apoyo emocional, educativo, económico para los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Como tercera recomendación tenemos fomentar la educación y sensibilización, es decir, promover campañas para sensibilizar a la población y a las autoridades sobre la gravedad de la desaparición forzada, así como sobre los derechos de las víctimas y su dignidad. Y por última recomendación tenemos el apoyo a las organizaciones de derechos humanos, que se centraría más que todo en fortalecer las organizaciones que defienden a las víctimas de desaparición forzada y garantizarles la protección y los recursos necesarios para continuar con su labor. Agradezco mucho la oportunidad por escucharme y bueno, nos vemos en una próxima, que esté muy bien. Hasta luego.